gasto en infraestructura, porque, pues como tu nombre lo dice, como son verticales, todo el cultivo va a estar nivel tras nivel. Entonces, pues sí requiere primero una estructura que soporte todo el cultivo. Entonces, ese es mi primer gasto. El segundo gasto está en cuanto al sistema de riego, porque debe tener una bomba. Cada nivel debe tener una válvula, porque pues la misma gravedad hace que el agua no suba igual a todos los niveles. Entonces, al principio hay que estar regulando los caudales para que todos los niveles tengan la misma cantidad de agua. Pero no se puede poner un sistema de riego por goteo, por ejemplo. Sí, se puede de riego por goteo siempre y cuando el cultivo tenga un sustrato, que en este caso lo que más se utiliza es la fibra de coco. Ajá. Porque la fibra de coco pues tiene más o menos buena retención de humedad. Manejarlo es fácil. De igual forma deben considerar que independientemente del sustrato que pongan, no es eterno. O sea, por ejemplo, si ponen fibra de coco, les podrá durar 2 ciclos de cultivo o 3. Después hay que cambiarlo porque puede producir enfermedades en el cultivo, enfermedades por hongos y por bacterias en la raíz. Y si llega a pasar eso, pues simplemente el cultivo muere. En cuanto al gasto hídrico, pues sí es un gasto importante, sobre todo al inicio, porque pues hay que llenar todo el sistema y sí son varios metros cúbicos. Entonces, este tipo de sistemas por lo general se utilizan donde hay cerca un pozo, donde hay cerca un río, o sea, donde el abastecer de agua al sistema no sea tan complicado. Porque, por ejemplo, si llega a haber una falla técnica, una fuga o algo y se salga el agua, pues se puede volver a llenar rápido. Más o menos cuántos metros cúbicos hay. Ahí sí ya depende de qué tan grande lo quieran. Pues, bueno, antes de pasarnos a eso, doctor, me gustaría hacerle una pregunta. Bueno, traigo una serie de preguntas, si me lo permite. De acuerdo a su experiencia, usted, ¿qué solución podría generarse para una alimentación autosustentable? Uno, educación. O sea, en México tenemos un gran problema de desinformación y de choques culturales. O sea, por ejemplo, mucha gente cree que es bueno comer diario carne, lo cual no es bueno comer diario carne. Inclusive yo me acuerdo que, por ejemplo, a mí mis papás me decían que a ellos les inculcaron que tener un buen estatus social implicaba que, por ejemplo, tenía la gente acceso a comer diario carne. Entonces, comer diario carne era símbolo de estatus. Decían que, inclusive hasta la fecha, no dicen que comer frijoles y tu vida limpieza. Pero pues los frijoles son súper nutritivos, con una cantidad de compuestos bioactivos y antioxidantes enormes. Previenen el cáncer de colon. Las lentejas, las habas, las frutas, las verduras, o sea, tienen una cantidad muy grande de compuestos bioactivos que el ser humano necesita, que son vitaminas, minerales. Es un mito que la gente crea que la proteína solamente se puede obtener de la carne. O sea, la soya tiene mucha proteína, los frijoles tienen proteína. Entonces, por ejemplo, hoy en día es más común encontrar enfermedades por falta de fibra que por falta de proteína. Sobre todo también que la gente, hablando estadísticamente de un promedio, no tenemos una actividad física y un desgaste muscular como para tener una necesidad de proteína tan alta. O sea, a menos que vayamos al gimnasio y claro. Ahí sí necesitamos proteína, ¿no? Que inclusive en ese tipo de actividades ahorita hay tendencias, ¿no? Que las proteínas sean de origen vegetal y de origen animal. Pero lo que le comentaba de la falta de fibra en la población,
estamos teniendo epidemias de estreñimiento, de enfermedades gastrointestinales, desórdenes gastrointestinales por esta falta de fibra y agua. O hay gente que toma mucha fibra pero no toma agua, o también es contraproducente porque lo que comúnmente dicen pues se tapan, ¿no? Sí. Y hay muchos alimentos como los nopales. O sea, los nopales tienen mucha fibra. Entonces que la gente incluya nopales, frijoles, lentejas en su dieta, o sea, sería fabuloso, ayudaría a disminuir, todos estos alimentos disminuyen el índice glucémico, o sea, disminuyen muchísimo las enfermedades, o sea, los índices de diabetes, de hipertensión, pero como cultura los tomamos como alimentos para gente de escasos recursos. Cosa que no tiene nada que ver. No, claro. Entonces, uno sería la educación en la gente, eliminar todos estos choques culturales, educar en el sentido de que hay alimentos que son buenos para el ser humano y hay alimentos que no son buenos. No estoy diciendo que no comamos carne, claro. Yo también como carne, pero que sí, pero claro, por supuesto, por lo menos 1 o 2 veces a la semana, ¿no? Sí. Pero con todo esto, esta información que nos está dando de propiedades, digo, ahora entiendo, ahora me cuadra lo que nos decían en una entrevista a las personas de allá, que allá hay personas longevas, incluso casi de cerca de 100 años, y todavía las ves vendiendo nopales. Entonces dice, pero fíjense qué es lo que, cómo se alimentan esas personas. Lo que usted nos está diciendo es cómo se alimentan esas personas. Y es longevidad. La base de la dieta mexicana es maíz, o sea, de ahí encontramos fibra y encontramos carbohidratos de cadena larga, frijol, chile y nopal y jitomate. Entonces, las personas de comunidades, de ranchitos que basan su dieta en estos alimentos son las personas que más viven. Y hay un punto a su favor ahí específicamente en ese municipio porque tienen producción de nopal, de guayaba, de tuna y maíz. Exactamente. Es lo que producen. Sí, algo que es importante retomar es que deben encontrar qué plantas o qué plantas, o sea, qué cultivos son los que producen en esa zona. O sea, porque yo pudiera decirles que produzcan jitomate, pero por ejemplo el jitomate por lo general es bajo invernadero. O sea, no se pudiera dar en huerto vertical el jitomate, o horizontal. Sí se puede, pero todas las plantas requieren ciertos niveles de humedad en el ambiente y de temperatura. Si no los tienen, hay que crearlos de forma artificial. Crearlos de forma artificial requiere un consumo de energía. Y pues la energía se paga. Sí, estuve leyendo el programa el plan de desarrollo de Tolima, que lo sacaron hasta el 2024. Dentro de ese programa está precisamente, tienen contemplado hacer invernaderos. Pero yo digo que, bueno, esos invernaderos se pueden ya hacer en comunidad, no tanto de forma familiar. Entonces, bueno, pues dentro de lo que nosotros hemos investigado en relación al grave problema de inseguridad alimenticia, porque incluso las personas de ahí de Tolima lo dicen, que es lo que más me preocupa, la alimentación, ¿no? La inseguridad alimenticia. No tengo el dinero para comprar lo que me venden y darle de comer a mi familia. Eso es lo que hemos recopilado, ¿no? Las pocas encuestas que hemos hecho, en una primera instancia, hemos encontrado uno de los puntos principales es no tengo dinero, no me alcanza. Entonces, así al aire les dimos la pregunta, ¿no? Si ellos estaban dispuestos a generar a cultivar sus propios vegetales y frutas. Sí. En ese sentido, un cultivo tradicional, bueno, a mi parecer sería como conveniente
si es que pues, no tienen el terreno, ¿no? Porque muchas veces no es la falta de, por ejemplo, de agua o de terreno lo que los limita. Muchas veces es el conocimiento de cómo llevar los cultivos. Sí. O sea, porque muchas veces no saben que para poder llevar el cultivo pues hay que ponerle ciertos macronutrientes. O sea, la planta debe recibir grandes cantidades de nitrógeno, de fósforo, de potasio, debe recibir algunos otros minerales y eso hace que sus plantas muchas veces no se desarrollen como deberían. Entonces, también enriquecer el suelo. O sea, si en Tolimán me imagino que tienen animales, o tienen ganado, se podría utilizar el excremento de los animales para enriquecer el suelo de contenido mineral y que esto les ayude a poder llevar un cultivo mejor. Y ahí sí, o sea, sí podrían plantar pues maíz, chile, tomate. El clima, pues, o sea, Tolimán hay que considerar también que pertenece al semidesierto de Querétaro. Entonces, pues las cactáceas, ¿no? Para la producción de nopal, para la producción de tuna, pues también sería conveniente. Hay otros subproductos que también podrían ayudar a activar la economía de la zona. Por ejemplo, en los nopales se da lo que es la grana cochinilla, que es un hongo que se pega a los nopales, pero produce un pigmento rojo. Y este pigmento rojo se vende en el mercado de la industria alimenticia como colorante para alimentos. Entonces yo lo había escuchado que era lo utilizaban para el maquillaje. También para el maquillaje. Sí, bueno, yo estoy en el área de alimentos. A mí lo primero que me suena es para alimentos. Sí, claro. Pero buen punto, o sea, es otro punto importante donde ellos pueden mejorar su economía y los nopales realmente no necesitan tanto cuidado como otro tipo de... O por ejemplo, también lo que yo he visto en algunas zonas que hacen muchísimo calor es que lo aprovechan para hacer productos deshidratados. Si ya tienen el calor, pues deshidratan alimentos, por ejemplo chile, y venden chile en polvo con sal del Himalaya. Ya son productos gourmet, ¿no? Que se venden más caros. O por ejemplo también en ese tipo de lugares pues el chapulín. Entonces puede haber granjas de chapulín y ya venden que la sal de chapulín con sal de Himalaya. Entonces son productos gourmet y esos productos ayudan a activar la economía de la zona. O sea, hay dos vertientes. Uno, que ellos produzcan sus propios alimentos. O dos, activar la economía de la zona para que tengan el dinero para comprar la canasta básica. Son las dos vertientes que puede haber en este tipo de cosas. Y en relación es muy buen punto lo que nos está dando, ¿eh? En realidad esas son dos alternativas que pueden darse, porque al final de cuentas es economía. O sea, no compran los alimentos porque su economía es baja, no compran los alimentos, no tienen los alimentos porque pues también tienen desconocimiento de qué es lo que voy a comprar, lo que me alcanza. Los productos que nos menciona, como lo es el frijol, la lenteja, las habas, la soya, que son muy nutritivos, a lo mejor ellos ni saben, que son toda esa información, como al principio lo mencionó usted. Y también pues saber prepararlos, porque por ejemplo mucha gente no sabe cómo preparar la soya. Sí. Y muchos ya a nivel gastronómico lo utilizan como sustituto de carne. Y sabiéndolo preparar sabe a carne. Sabe a carne, sí, efectivamente. Y es muy rica. Sí. En realidad es muy rica la soya. Entonces, ¿usted considera, aparte de esta otra alternativa que nos da, los huertos verticales o horizontales sí pudieran ser viables en esa zona? Son viables si el recurso se obtiene, por ejemplo, de algún proyecto gubernamental. Porque los jardines verticales sí requieren una inversión relativamente grande. Estamos hablando más o menos en un intervalo de costo. Pues para un cultivo de traspatio de una casa, no sé, como de 6 habitantes, 8,
tubería, la bomba y todo el sistema de recirculación y el reservorio de agua. Okay. ¿Hay algún otro material que se puede utilizar optimizando esos diseños? Que no fuese tan costoso, pero que fuera funcional. Es que sí se pueden reutilizar muchos materiales. Por ejemplo, si ellos dentro de su comunidad tienen pedacería de perfiles de aluminio, perfiles de acero, o sea, esos mismos pueden funcionar para dar soporte a la tubería. Sí, porque en determinado momento se me ocurre en este momento, ¿no? Buscar esas pedacerías, a lo mejor incluso en algunas empresas que lo hacen como desecho y que lo solicite la autoridad o uno como grupo de, pues se puede decir, de este proyecto, lo solicite como apoyo para la comunidad. Sí. Pudiese ser esa dentro más de esos alternativa. 30.000 pesos también ya incluye los fertilizantes, que son fertilizantes para la hidroponía, y incluye yo creo también ya la semilla, porque no se puede utilizar cualquier semilla, tiene que ser semilla con un tratamiento especial, por ejemplo antifúngico, porque como va para un sistema pues, que está en constante contacto con agua, son muy susceptibles a hongos. Entonces las semillas traen un recubrimiento con un antifúngico para que no desarrolle enfermedades. ¿Es químico eso? Sí. O sea que no pudiesen cultivar de forma orgánica. Sí, pero para iniciar no es recomendable, porque el que sea orgánico implica no uso de pesticidas, no uso de antifúngicos, y las plantas en ese sentido serían muy susceptibles a una enfermedad y corren el riesgo de perder el cultivo. O sea, el hecho de que sea químico no implica que sea malo, siempre y cuando se empleen las dosis correctas, porque cuando se da la transferencia de tecnología hacia el campo, por ejemplo, de una universidad al campo, es muy complicado porque se les va y se les dice, tienes que agregarle 3 mililitros de este pesticida. Entonces la gente dice, pues si me pongo más, es más difícil. Y no es así. Y al contrario, terminan contaminando la zona con los pesticidas, que es lo que actualmente vemos. Igual con los fertilizantes, se les dijo, tienes que agregarle, no sé, 100 miligramos por litro para que la planta crezca vigorosa, y muchos productores dicen, pues si me pongo un poquito más, pues igual crece más. Y no, o sea, esas dosis ya están como por eso calibradas. son las instrucciones, ¿no? Y por eso son las instrucciones. Y por eso ahora tenemos problemas de que el exceso de fertilizantes están yendo a ríos, están yendo a lagos, el alga que está en Cancún, ¿cómo se llama? El sargazo. Es también por eso. Pero eso es porque en Sudamérica hicieron exactamente lo mismo y al final tenemos la misma cultura de comerle más. Y ellos, su exceso de nutrientes, por ejemplo, del Amazonas llegó al Atlántico, y del Atlántico en el sur empezó a proliferar el alga, y pues con las corrientes marinas esta alga subió al norte y ahorita la tenemos aquí en México. Y es un grave problema. Es un grave problema, ¿no? Al final de cuentas. Sí, le preguntaba eso de los fertilizantes químicos porque también era otro punto que estábamos nosotros contemplando, que fuese una alimentación libre de químicos. Entonces, eso porque también por algunas investigaciones relativas a lo que está causando las enfermedades. Sí, por ejemplo, en el uso de pesticidas hay unos que están prohibidos, o sea, que se ha demostrado que producen enfermedades importantes en los humanos, que producen cáncer. Pero cuando hablamos de un pesticida no estamos hablando de contaminar el alimento. O sea, también los pesticidas se ponen en momentos durante el ciclo de cultivo como preventivos. Entonces, en un inicio tendrían que utilizar eso. Es recomendable, y no a fuerzas. También habría que estar constantemente monitoreando el cultivo e irse adaptando a sus necesidades. También depende del tipo de cultivo. Por ejemplo, si son cultivos en el que el producto final es la hoja,
O sea, hablemos de lechuga, de albahaca, de acelga, de espinaca. Esos requieren mucho nitrógeno. Entonces, son fertilizantes altos en nitrógeno que se da durante todo el ciclo de cultivo. Por ejemplo, en el caso de jitomate, primero se busca que la planta crezca vigorosa, entonces durante ese periodo que se llama periodo vegetativo se le dan una mayor cantidad de nitrógeno, y ya cuando empieza a entrar en estado de producir fruto, se le baja el nitrógeno para que llene fruto. Eso también se hace con la fresa, se hace con muchos cultivos. O sea, no es la misma nutrición a lo largo de todo el tiempo. ¿Con qué empezarían si se llevara a cabo este tipo de proyectos? ¿Con qué productos recomendaría iniciar el proyecto? Con plantas cuyo producto final sea la hoja. O sea, lechuga, albahaca, cilantro, perejil. Sí. Y me quedé pensando en lo de los jitomates, porque en las casas a veces, ¿verdad? Uno se le hace fácil poner las semillas de los jitomates en las macetas, y de repente ya ves una planta de jitomate. Entonces, se pudiera dar allá, aún si no fuera un huerto vertical, a lo mejor un huerto horizontal, ¿se pudiese cultivar? Sí, jitomate sí. Y de hecho en jitomate hay protocolos de cultivo que ya están súper bien establecidos. Digo lo básico, ¿no? Jitomate, cebolla, chile, cilantro. Sí. Y no sé, yo me quedé enfocada en los productos que nos dijo. Lentejas, no sé qué tan complicado sea. Las habas, lo que usted nos mencionó, la soya, qué tan complicado es cultivar ese tipo de productos. Es que ahí sí ya depende. Por ejemplo, el frijol, no soy experto en muchos cultivos, pero bueno, yo tengo entendido que el frijol por lo general se siembra junto con el maíz, porque es como un enredadero. Entonces debe tener un soporte para que la planta se vaya enredando. Lo que se le conoce como la milpa, ¿no? Se sembraba maíz, frijol y tomate. Porque, por ejemplo, de hecho, algunas jalan nitrógeno, algunas ayudan a fijar el nitrógeno al suelo. Entonces sí depende del tipo de plantas, depende del tipo de tierra que tengan, porque a mí ahorita Tolima me suena que es un suelo más arenoso. Entonces sí requeriría... Sí, por esa razón la parte de los cultivos en milpas no creo que sería ahorita en este momento por el problema que tienen del agua. No lo veo yo viable. Entonces esa fue la razón de dije, bueno, pues a lo mejor conversando con los chicos, pues huertos, ¿no? Huertos de traspatio, que también lo tienen programado dentro de su programa de desarrollo. En ese sentido, por ejemplo, tuvimos en Tequisquiapan un productor de lavanda, y pues tenían el problema de que tenían un suelo muy arenoso que no retenía el agua. Entonces lo que se hace en esos casos es añadirle materia orgánica al suelo. Como dicen, ¿no? El excremento de los ellos animales. le agregaban de cabra. O por ejemplo se le puede añadir un de lombriz. O sea, primero, bueno, ellos composteaban el excremento a la cabra y luego se lo ponían ya al suelo. Y no es que se tenga que hacer o cambiar el suelo, sino que se hacen las camas, o sea, el espacio donde se va a poner el cultivo, y ahí se mezcla y es como superficial, porque las plantas, su raíz, en este caso de las plantas que se utilizan para producir algún fruto o la misma lechuga, todas estas, su raíz no es tan larga, o sea, estamos hablando de una capa como de 30 centímetros. Sí puede ser viable, ¿no? En ese aspecto pudiese ser viable. Sí, no es tanto lo que hay que cavar, ¿no? Sí, digo, porque tienen ellos a los animales y pues se puede aprovechar, ¿no?
Pero en este caso, primero se compostea el excremento. O sea, no se puede agregar así de Ajá. porque tiene que alcanzar temperaturas altas. O sea, la composta es lo que ayuda a que incremente la temperatura pues, del excremento del animal para matar microorganismos y no se contaminen. Claro. ¿Cuánto tiempo se considera para ese composteo? Composteo, yo creo que como un mes y medio, 2 meses. O menos, dependiendo de la cantidad De la cantidad que y de sea. la temperatura del agua. Sí, es muy alta la temperatura, ¿verdad? Es mucho calor. Sí, Sí, aquí estamos, pero Sí, por lo que me platican, creo que sí tiene como muchos puntos a favor. O sea, por ejemplo, en este caso, pues ya tienen los animales. Creo que sí sería conveniente pues darles alguna plática a estas personas para que conozcan más sobre los aspectos técnicos. si se llega a dar el proyecto, ¿usted nos apoyaría? Sí, Ya lo comprometo. sí. Bueno, yo les consigo quién. De hecho, tenemos allá en Amascala a quien da este tipo de cursos. Ah, perfecto. Digo, para poderle decir, vamos a tener una reunión próxima igual con el ayuntamiento, con los representantes de las comunidades, con los de salud, con educación y con desarrollo sustentable. Sí. Entonces se van a juntar todos estos entes y vamos a tener con ellos esta reunión para presentarles lo que estamos haciendo y qué están dispuestos y en qué pueden ellos apoyar. Porque una de las ideas que Julie aportó es que por qué no se hacen las escuelas, ¿no? ¿Por qué no empezar con las escuelas? Y bueno, pues hemos estado analizando, pero está la otra parte, que enseñan en las escuelas, llegan los niños a su casa y los papás los ignoran. Entonces yo les decía, ¿por qué no lo hacemos en paralelo? Familia, escuela, para que lo que aprendan en la escuela lo vengan y lo apliquen en su casa. Y que también a las familias se les capacite para hacer esto. Entonces es un trabajo donde van a participar, digamos, tripartita, digamos. Sí, de hecho, ahí, bueno, yo estoy en Amascala y ahí también hay preparatoria. Y muchos maestros de preparatoria los enseñan como a llevar pues, un huertito pequeño. Sí, es que yo he notado eso, que lo enseñas en la escuela, llegan a su casa y los ignoran. Ah, no, eso ya lo viste en la escuela, sí, pero allá sí funciona, pero aquí no va a funcionar. Entonces, ya el proyecto que tú traías como idea para mejorar algo, ¿no? que en este caso viene siendo el bienestar de la familia, pues se corta a la mitad, porque ya no llega a la familia en la ejecución. Entonces, si nosotros en paralelo lo hacemos, de educación, de familia. Sí, y yo por ejemplo una pequeña parcelita, así pequeña, por ejemplo como de esta, como de aquí, esta pequeña, ya es muy barata, realmente llevarlo es muy barato, lo que más requiere es cuidarla. Sí, está regando las plantitas, que si se le secan las hojas pues estarlas quitando, es más cuidado que la inversión. Ahora, bueno, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es una de las mejores opciones que usted nos daría? ¿Un huerto vertical, un huerto horizontal? O incluso estábamos tocando la acuaponia, pero a mí la acuaponia no sé qué tan costosa sea, no sé cuánto se utilice de agua. Y bueno, con la finalidad de que ellos mismos pusieran peces ahí, tengo entendido, la información que tengo, que la acuaponia, la ventaja que tiene es de que el mismo excremento de los peces nutre a las plantas, ¿no? Entonces, no por completo hay que sustituir algunos minerales, pero la mayoría sí ya va a aportar el pez. Ahí el gasto también es que hay que comprar el alimento para el pez. No es problema, digo, al final de cuentas es un gasto que se considera dentro del ciclo de producción. Lo que más se utiliza para la comida es la tilapia. La tilapia es muy resistente para este tipo para producirla. También sería recomendable,
si van a, por ejemplo, producir tilapia, hacer un análisis de la calidad del agua. O sea, porque puede venir muy alcalina, sobre todo si viene de pozo, entonces hay que subir el pH, o puede ser que tenga algún mineral muy alto, entonces hay que contrarrestar ese contenido ¿Por mineral. cuál empezaría usted? ¿Por ¿Cómo? una aquaponia o por Yo hidroponía. un huerto por hidroponía? Bueno, empezaría así con suelo, horizontal. Se puede hacer por camas, o sea, preparar unos cuadritos, preparar el suelo, que la gente vea que a pesar de que es un suelo arenoso, a pesar de que el suelo no está en las mejores condiciones, pues se puede producir. Claro. Y las plantas salen y producen. Eso podría ser menos costoso que un Mucho vertical. menos costoso. Entonces a lo mejor podríamos empezar con un horizontal y posteriormente irnos a los verticales. Exactamente. O con la aquaponia, ¿no? También. Ya en un mediano plazo. De hecho, por ejemplo, para la aquaponia primero se les recomendaría que empiecen con hidroponía, que luego, y al mismo tiempo o después comiencen con la producción de peces y después los conecten. No, ok. O sea, no entrar a los dos. No, sería fatal eso. Porque pues son sistemas que necesitan pues acoplarse, ¿no? Sí. Y a veces el proceso de acoplamiento pues no siempre es exitoso. Entonces primero tener la planta por un lado con su sistema hidropónico, la acuicultura por otra parte y luego conectarlos. O sea, como que paso por paso. Sí. No todo de jalón. Sí, no, ahí sí ya a lo mejor corremos mayor riesgo de que no funcione, ¿no? Sí, y por ejemplo, teniendo primero el horizontal, pues también le da al usuario la oportunidad de saber cómo nutrir la planta, cómo manejarla, cuánto tiempo tarda en germinar las semillas, cuánto tiempo tarda en crecer la planta, para que así, cuando lo pase a hidropónico, ya sepa cómo se comporta la planta. Y en el caso de que no se esté comportando bien la planta, o sea, que sepa, que el usuario diga, es que algo anda mal, o sea, pueda identificarlo, pero primero tiene que aprender cómo es que la planta crece, cuánto tiempo tarda en crecer, de qué color es. O sea, porque por ejemplo, si al momento de hacer la comparación él la ve un poquito amarilla, puede ser que le falte nitrógeno. Pero el usuario ya sabe de qué color es una lechuga, ¿no? Sí. Y de qué color es cuando está en el suelo con todos los nutrientes. Entonces, ya cuando la pasa a hidropónico, ya vas a ver todas estas cosas y puede decir algo está mal. Entonces, ya vemos que está mal. Okay. Pero si va directamente a un hidropónico, pueden ser muchas cosas las que estén mal. Puede ser el flujo del agua, que el agua no tenga el pH, no tenga la conductividad eléctrica, no tenga los minerales necesarios, que muchas veces el suelo por sí solo ya los tiene. Entonces es como que, pues, la recomendación que siempre doy es como de poquito a poquito, como que no se avienten al sistema más complicado que hay, porque y por misma experiencia es como que algo falla y de todas las variables pues uno no sabe cuánto. Son muchísimas. Sí. ¿Se puede hacer este cultivo horizontal en una base? Sí. ¿Sí se puede hacer? Sí. Porque recordé ahorita a una persona que encuestamos y dice que las gallinas se sacan todo, ya cuando veo ya no tengo nada. Se hace así como un arenero, como el de los niños, pero pues en lugar de poner la arena se le pone tierra. Y ahí, considerando que son más o menos 30 centímetros de profundidad, para que la raíz de la planta pueda crecer. ¿En qué tipo de material? Pues se hace la orilla de madera, de la que tengan disponible, y se compra por lo general geomembrana, que es un plástico negro grueso para recubrirla y luego ya se echa el tiro. Ok. Julie, te toca. No tengo ahorita, ya todos creo que ya. ¿Qué vas a preguntar? Y ahí sí pueden poner jitomate, chile, pueden poner pepino, pueden poner... En tiempos de cultivo, doctor,
Ay, sí, exactamente de cada cultivo no sé. No me sé todos los tiempos de cultivo. Pero eso sí nos podría... Pero por ejemplo, lechuga, pues diría 2 meses, 3 meses. Para que sea una lechuga. Ajá. Sí, jitomate, pues sí, como 4 meses. Sí, o sea, ya depende de cada planta. Estoy tratando de recordar el sistema, ¿es la hidroponía? ¿O cuál es? Donde se dan los cultivos muy rápido, por ejemplo la cebada. Incluso la lechuga, estaban diciendo que se daba, creo, hasta en 2, 3 semanas. Sí. ¿Sí es Es que ese? también depende del tipo de lechuga. ¿Sí es Porque, ese por ejemplo, sistema? cuando la lechuga sale, ¿cuál es la de bolita? ¿La romana? La romana. Esa hay que amarrarla, porque si no empieza pues como cualquier planta, Ajá, y querer dar flor. ya. De hecho, cuando una lechuga da flor, ya no sirve porque amarga las hojas. Entonces, pues son todos estos tipos de datos técnicos. Yo siempre en tiempos me voy más largo por cualquier cosa, pero sí, ciertamente son tiempos más cortos. Sí. Entonces, ¿considera usted que sí puede ser viable el proyecto? Sí. ¿Cómo lo ve? Sí, yo les recomendaría que sea primero un horizontal con tierra, porque aunque sea tierra, pues hay que darle los fertilizantes, bueno, como Enseñarles a compostear, ¿no? Con lo que tienen ahí ya. Y al mismo tiempo irles enseñando a compostear para que ya que tengan su composta puedan sustituir los fertilizantes químicos. O sea, como que poco a poco irlos enseñando las cuestiones técnicas y también que vayan sustituyendo lo químico por algo natural, pero no todo de jalón, porque sí es un poquito complicado. Si viendo la situación económica de lo que estamos hablando, porque son comunidades consideradas en extrema pobreza, para ellos, para usted, desde su punto de vista, me quedé pensando en que puede uno detonar su economía. Sí. Entonces, ¿qué sería lo recomendable desde su perspectiva? ¿Detonar la economía o empezar con el proyecto de huertos? Pues ahí sí ya depende de la infraestructura que cuenten como sociedad, bueno, en este caso como equipo, porque, o sea, producir los alimentos puede ser más costoso, ¿no? Y tarda, porque pues un jitomate no crece en 2 días. Digo, también activar la economía, habría que ver con qué recursos cuenta la comunidad, con los cuales puedan, por ejemplo, hacer un producto. O sea, si por ejemplo de forma natural ya tienen muchas nopaleras, empezar a... Guayaba, tienen mucha guayaba. Mucha guayaba, entonces pueden hacer dulce de guayaba, pueden hacer artes de guayaba, cosas así. O sea, dicen que en algún momento nos estaba platicando, pues el delegado, ¿no? Nos estaba diciendo que en algún momento estuvieron produciendo amaranto y que se les dio muy bien. Es que el amaranto se da muy bien en más cálidos. Muy bien el amaranto, entonces amaranto es muy nutritivo. Y muy nutritivo, pero se vende muy barato. Demasiado barato. Entonces ahí lo que conviene es tener el amaranto y hacer un producto. Hacer producto. Para venderlo más. Tan fácil la harina de atoles de amaranto. Harina de amaranto. Por ejemplo. O las, ¿cómo se llaman las estas? Palanquetas. Las alegrías. Alegrías. O sea, ya como vender un producto, que es la transformación de la materia. Muy bien. Por ejemplo, en los jitomates, algo que se les enseña mucho acá en agroindustrial es, por ejemplo, ¿qué haces con el jitomate que ya se está echando a perder y no vendiste? Puré. Entonces, pues purés, salsas, ¿no? Hay quienes dicen, pues lo composteo, pero pues es dinero que vas a estar echar a la tierra. Exactamente. Entonces, enseñarles cómo aprovechar todas estas partes del ciclo de la planta. Teníamos una amiga que estaba conmigo en el doctorado, ella estaba en contacto con una comunidad cerca de Peña Blanca, que se llama Maguey Verde. Ellos de forma natural, bueno, no de forma natural, o sea, la planta que se da de forma natural en la comunidad eran plantas medicinales.
Entonces ellos iban y la recolectaban del cerro. Entonces la idea con ellos era que bueno, con lo que estamos viviendo del calentamiento global y aparte la sobreexplotación de la planta en la zona, pues se les estaban acabando las plantas. Entonces la idea con ellos era, pues cultívalas tú. Y con este tipo de sistemas en sus casas, ya iban sacando sus plantitas, porque también recolectar de la naturaleza no siempre es, por ejemplo, hablando de plantas medicinales, no siempre traen la misma cantidad de compuestos bioactivos, porque pues, a veces llueve, a veces no llueve, a veces hace mucho calor, a veces hace mucho frío. Entonces así también, si ellos producían sus plantas medicinales, pues aseguraban que las plantas siempre iban como con la misma cantidad de compuestos bioactivos. Entonces era identificar qué producen en la zona, qué tienen, qué no tienen, para que ellos puedan sacar un producto que pueda competir en el mercado. Y lo que yo les decía, también un producto que ofrezca algo más. O sea, por ejemplo, la sal de chapulín pues, se vende en el mercado como un producto gourmet. Entonces, se vende mucho es caro y realmente producirlo a veces no cuesta tanto. Entonces, son como identificar esas oportunidades. Muy bien. Creo que ya. ¿Nos falta alguno? La construcción ya, qué tipo de materiales son más adecuados y recomendables, madera y bueno, lo que vemos más económico, la madera, como la bolsa negra. Para los horizontales es como un arenero. Y los verticales nos dijo aluminio. Pues es una estructura de aluminio, ¿no? Sale muy caro. No, ¿cómo nos dijo? Se llama PTR. PTR. Son tubos de acero. Acero. Para los canalitos, pues son, por lo general, lo más barato son tubos de PVC, PVC hidráulico, que es el que se utiliza para las cañerías. A eso se les hace un boquetito donde va a ir la planta y luego ya se hacen todas las conexiones para el sistema hidráulico. Y en los horizontales, ¿cuánta agua más o menos se utilizan? Para un huerto pequeño de, no sé, de 1,5 por 1,5 o de 2 por 1, no sé. Pues que serán unas 2 o 3 cubetas diarias. Considerando que es el traspatio de una casa, ¿no? El huerto horizontal también tiene la ventaja de que la persona no necesita tener como tanta experiencia técnica. Porque cuando es hidropónico sí hay que hacer la formulación de la nutrición que va a tener la planta. Porque el agua por sí sola no tiene tantos minerales, mucho menos todos los que la planta necesita. Cuando es en suelo, nos da como el colchoncito de que el mismo suelo aporta algo. Entonces, si le falta algo, puede que la planta siga creciendo porque el suelo se lo aporta. Por eso es más fácil, inclusive los huertitos de suelo, los horizontales, personas de la tercera edad, lo pueden hacer. Llevar niños, bueno, obviamente con la supervisión de un adulto. Sí, o sea, son más fáciles. Técnicamente son más fáciles. Pues, ¿algo más que nos quiera recomendar, doctor? Pues también felicitarlos por este tipo de proyectos. De verdad hace falta que mucha gente se interese en transferir este conocimiento que muchos en el área tenemos hacia las comunidades que más lo necesitan. Realmente muchas veces uno quisiera hacer estas actividades, pero pues es las que aquí en la web nos traen con el trabajo. Más cuestiones administrativas. Entonces los que estamos de administrativos no nos damos abasto. Sí, lo entiendo. Pues le agradecemos mucho su tiempo y todo lo que nos ha dado de información. Sí, la verdad es que sí, mucha información que sí, yo no conocí. Y igual, si quieren llevar a cabo ya una visita técnica, ahí, bueno, donde yo estoy, que es el área de la agroindustria, pues tenemos muchísimos profesores también siempre con las ganas de ir a este tipo de lugares y ayudar a las personas. Pues sería excelente. Todos los que se quieran sumar son bienvenidos. Todos los que se quieran y puedan sumarse son bienvenidos, porque ahorita estamos en la etapa, todavía no estamos en la etapa de implementación, estamos en la primera etapa, ¿no? Entonces, desarrollo del proyecto y ver si es viable o no es viable y qué impacto va a tener tanto en las comunidades o en el municipio como a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no?
de que se esté llevando. Hay muchas cosas que se están llevando a nivel internacional también y a nivel nacional, pero como lo dice, hay desgraciadamente en nuestro país, quisiéramos que hubiese más personas que se sumaran a este tipo de proyectos. Sí, la verdad que ahorita los impactos sociales, pues, o sea, tener un impacto social es lo que inclusive más nos están midiendo ahorita en los Sí. posgrados, ¿no? Sí, de hecho, sí, bueno, enfocándose mucho. Sí, yo conozco de forma general todas estas áreas, digo, como coordinador de la carrera, pues tengo contacto con muchos profesores, pero pues tenemos los expertos en nutrición vegetal, los expertos en plagas y enfermedades, a cualquier cosa, pues se les canaliza con el experto. Les vamos a agradecer mucho porque sí pensamos llevarlo a una implementación, esa es la idea, que se implemente, porque nos comentan en las comunidades que, bueno, las autoridades del municipio, que normalmente van, hacen el proyecto, los enamoran del proyecto y ya los dejaron, ¿no? Entonces nunca vieron la realización del proyecto. Y algo que mencionaban es de que, si por ejemplo ya identificaron que el amaranto se da muy bien en la zona, pues quizás retomar la producción de amaranto. Sí. O sea, si es una comunidad que no tiene mucho acceso a agua, sobre todo si no tienen cerca un pozo, pues hay opciones, o sea, siempre hay opciones. Que pueden cultivar aún de que tengan escasez. Por ejemplo, el guauzontle. Guauzontle, ajá, sí, es muy rico. O sea, las tortas de guauzontle con mole. Es como de clima más árido, tengo entendido. Sí, y Siempre nutritivo. hay. Y nutritivo también. Sí. O sea, como buscar estas opciones. O sea, también, por ejemplo, el romero, bueno, el romero es más planta aromática, pero pues también se puede. También tiene muchas propiedades, ¿no? Medicinales. Lo usan para hacer tés, como para la gastronomía. Sazonador de pollo, hace poco comimos un pollo con romero. Bien rico, ¿no? A lo mejor le pusieron demasiado romero porque es muy fuerte, entonces tienes que tener, como dice el doctor, tiene que ser la cantidad precisa, ¿no? O por ejemplo, ya hablando de árboles, la papaya, pues también es un clima más cálido. De hecho, la papaya no soporta inundación. O sea, si le hacen el boquetito a la papaya y le echan mucha y queda ahí el agua encharcada, luego se pudre. Entonces, o sea, ¿es de poca agua la papaya? No es que sea de poca agua, sino que no resiste encharcamiento. Ok. Tiene que tener un buen suelo que el agua se vaya para abajo, porque se y se pudren las raíces. Ahora entiendo por qué. Bueno, pues le agradecemos mucho, doctor. De verdad, su tiempo y todo lo que nos ha compartido, y sobre todo que podemos también disponer de algunos otros expertos que usted tiene, claro, para que nos apoyen en lo que sigue del proyecto. Le agradecemos de verdad. No, pues